inició. En teoría ya, pero... A ver, checa si te aparece una notificación. Sí me aparece ya. Sí, ok. Entonces ya estamos en vivo. ¿No? Sí. Deja compartirlo nada más. Hola amigos, ¿cómo están? Dios bendiga, gracias por acompañarnos. En un ratito más vamos a empezar, nada más vamos a dar un momento para que otros se incluyan a la transmisión en vivo y también compartir ese video en otros lugares que tenemos que hacerlo, entonces nada más permítanos un momento. Gracias. ¿Puedes compartirlo en el grupo de presento? Sí. No puedo. Dos viendo, creo que son dos. Ok, lo van a compartir en un grupo. Aquí, ¿es esto, no? Ajá, sí, porque no puedo. Por algún motivo no sé. Es que mi WhatsApp está en el celular, está así. Como tú sabrás, ¿no? Ok, ya lo compartió. Ahí vamos, ¿no? Sí. No, sí, igual hay que darle un poquito de rato. Sí lo compartieron ustedes, ¿verdad? Sí, pero centro y el... Sí le envié el meme ahorita, no parece. Ok. Ya está. Dice que el video no tiene sonido, pero es porque yo no le he puesto sonido, ¿verdad? Sí, porque ahorita ya lo escuché. Sí, escucho. Se supondría que ya podemos iniciar. Sí, pues. Inicias. No, está aquí. Muy bien, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Es para nosotros la verdad un gusto poder compartir de la palabra de Dios en otra ocasión. Es nuestra tercera vez que hablamos sobre 1 de Pedro, entonces hemos hablado de, yo creo, bastantes temas, la epístola trata muchos. El de hoy en particular es uno que me gusta mucho por la eclesiología que trae, ¿no? Habla mucho al respecto de la iglesia, nuestra unidad en Cristo. Entonces, no sé qué les parece si lo leemos y comenzamos a compartir, a ver qué es lo que el texto nos está diciendo. ¿Sale? Entonces, Sale. voy a leer del versículo número 4 al 6 y vamos a discutir primeramente esa sección y después ya pasamos a las siguientes. Dice el versículo 4: viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Muy bien, pues, Eliseo, comenzamos contigo, hermano. Pues, como dices, ¿no? Es un tema muy importante, pensando en cómo nos habla acerca de la iglesia. Y bueno, dentro de varias cosas que podemos sacar de estos primeros 3 versículos que estamos leyendo, yo creo que una de las cosas que en lo particular me resalta mucho es
como el propósito que veo dentro de nosotros. Nos comienza hablando de que nos acerquemos a Él, hablándonos de Jesucristo como piedra angular, como piedra viva más bien, disculpa, que nos acerquemos a Él, y luego dice ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me gusta mucho eso de lo que nosotros le ofrecemos a Dios cuando lo maneja o cuando nos habla acerca de sacrificios espirituales. Me gusta verlo en el sentido de cuando llegamos a la iglesia, o cuando yo llego a la iglesia, muchas veces pensamos lo que le ofreces a Dios y piensas en cosas externas. No sé, una alabanza, un canto, la ofrenda, muchas cosas, ¿no? Que también son temas a lo mejor importantes. Pero aquí nos habla de sacrificios espirituales, de una vida espiritual, de una vida en el espíritu, de cómo nos conectamos nosotros con Él, siendo Él esa piedra viva, esa piedra que nos sostiene, ese fundamento de toda nuestra fe. Yo creo que lo vamos a ir viendo también en los siguientes versículos, cómo Jesucristo viene a ser ese fundamento que nos sostiene, y cómo por medio de Él nosotros podemos ofrecer ese sacrificio más allá, o esa vida santa más allá de algo exterior, algo interno, algo espiritual. Yo creo, hablando acerca de nuestros corazones, acerca de nuestra relación íntima con Dios. No sé si más o menos doy a entender el punto al respecto. No, sí, y otra cosa, añadir algo que pues, me llama mucho la atención, es recordando tiempo atrás cuando Jesús le había dicho a Pedro que sobre esa piedra, o sea, que Pedro había confesado que él era el Cristo, ¿no? Le había dicho que sobre esa piedra iba a edificar la iglesia, y cómo pues se malinterpretó por mucho tiempo pensando que hablaban sobre Pedro mismo, diciendo que Jesús estaba hablando sobre él mismo, hablando sobre esa verdad, sobre la verdad de que él era el Cristo. Y podemos ver que realmente hasta Pedro entendió ello, porque viene, acérquense a él, que es la principal piedra del templo de Dios, la piedra viva, la piedra principal del templo. Y es cierto como por medio de Cristo nosotros también nos podemos acercar a Él, y todo pues se sustenta en Cristo, ¿no? Uno llega por medio de Cristo, y por medio de Cristo puede ofrecer un sacrificio, y es un sacrificio agradable al Padre. Entonces pues si es algo como, es un descanso el saber que al confiar en Él, como continúa diciendo, el que creyera en Él no será avergonzado. Y entonces es un consuelo pues para nuestras almas, ¿no? El saber que es por medio de Cristo, y una base que tenemos ahí, pues un consuelo el saber que en Él permanecemos y que no traeremos consigo vergüenza, porque Él es el fundamento y es firme. Totalmente. De hecho, aquí este concepto de piedra viva es bastante extraño, ¿no? Si te pones a pensar en una piedra, es todo lo contrario a algo vivo. Es algo que no se mueve, algo que es duro, algo que no importa la condición climática, pues, tiene que permanecer en el mismo lugar, no le da hambre, no le da sueño, etc. Entonces aquí cuando nos presenta a Jesús como una piedra viva, pues, no sé, al menos a mí me causa una impresión bastante extraña, como, a ver, ¿cómo que una piedra viva? Es una contradicción, ¿no? O sea, es como decir agua mojada o algo por el estilo. Pero creo que el concepto tal cual como piedra viva nos manifiesta las dos realidades, tanto de la vida como de la firmeza de una piedra. Y nos dice, ¿sabes qué? Jesús es una piedra viva que sí, ciertamente fue desechada por muchos, su mismo pueblo, ¿no? Al ser crucificado en una cruz. Pero, dice, escogida y preciosa delante de Dios. Y para mí eso es lo importante de ese texto, porque, o al menos de este versículo, como la importancia del Evangelio no radica en la importancia que los hombres le puedan dar a Dios, al Evangelio mismo, sino la importancia que Dios le dio. Y al grado de que dijo, ¿sabes qué? Por medio de ningún otro método el hombre va a ser salvo, a menos que sea por medio de esta piedra viva, de esta contradicción viva, tal cual. Y luego nos invita a ti y a mí, ya no nada más como seres humanos, sino que aplica la misma metáfora para nosotros, ¿no? Ustedes también como piedras vivas, o si se supone que están vivas, pues acérquense, sean edificados, sean construidos, literal, como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Y el sacerdocio santo, ahorita vamos a hablar más a fondo al respecto de ello, porque estos versículos lo tratan. Pero no dicen, o sea, son sacrificios santos para hacer... sacerdocio santo para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me recuerda mucho este versículo de Hebreos 13:15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesús,
sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la importancia de cuando nosotros nos acercamos realmente a Dios, como decías ahorita Eliseo, se refleja, ¿no? en una adoración espiritual, pero al final eso también tiene una manifestación física, como son los labios que confiesan su nombre, y es algo más que cantar en la iglesia. Yo creo que es algo más que escribir mensajes por redes sociales, sino que es que cada parte de tu vida realmente confiese que Jesucristo es tu Señor, y eso se va a ver obviamente manifiesto porque tú no vives para ti mismo. Y desde ahí yo creo que empieza esto interesante al respecto de la santidad del pueblo de Dios. Y el versículo 6 creo que no lo tratamos mucho, no sé si me gustaría que comentáramos un poquito al respecto de él. Dice lo siguiente: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Sí, creo que uno de los puntos a resaltar en este versículo es el que creyera en él. Ahora, por muchos años yo tenía un concepto acerca de lo que era creer, y a veces yo lo manifestaba o lo creía a través de una expresión. Bueno, yo creo que si le preguntas a la mayoría de las personas que si creen en Dios, te van a decir que sí, van a decir, no, pues yo sí creo en Dios. Pero realmente, ¿qué es creer en Dios? ¿O a qué se refiere aquí en esta porción de la Biblia a creer, ¿no? Yo creo que va muy de la mano con algunos otros versículos. Uno que se me viene a la mente es cuando en Romanos nos dice, ¿no?, que el que creyere en su corazón que Dios le levantó los muertos será salvo. Entonces yo creo que nos habla de una convicción más allá de palabras, más allá de pensamiento o de opinión acerca de que tiene que haber un ser superior. Es una convicción por algo que has conocido, más allá no sé, yo puedo a lo mejor creer o pensar creer en algo, pero una vez que yo conozco, que yo lo palpo, que yo tengo esa relación con esta persona o con esta situación, entonces esa posibilidad de lo que yo pensaba que podía ser se convierte en una realidad en mi vida, porque yo lo he visto, yo lo he palpado. Mirábamos cómo mismo los apóstoles decían, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, esto es lo que predicamos, porque ellos creían no por algo que les contaron, sino por algo que habían experimentado. Creo que por eso el 4 nos dice, acérquense a él, porque para creer es necesario que le conozcamos, es necesario conocer, probar la dignidad que veíamos la semana pasada. Así es. Y algo que me recuerda mucho es una frase de Jonathan Edwards, que dice que es muy diferente el tener un concepto de la santidad de Dios, el tener un concepto a realmente tener una experiencia o saber más allá qué es lo que es la santidad divina. Y algo muy cierto respecto a lo que comentaba Eliseo es que hay diferencia muy grande, y primero que nada pues nos invita, ¿no? Y ya que estamos ahí dentro de, nosotros tenemos ahora sí que la promesa, ahora la seguridad, la confianza de que no seremos avergonzados. Y algo que también es de notar, dice, pongo en Sion una piedra principal elegida para gran honra. O sea, una piedra, y la manera en como Dios ve a Cristo es de manera como preciosa, una piedra preciosa. Entonces, primeramente arroja mostrando a la piedra, mostrando al ser, y luego para experimentar su beneficio o la consecuencia de estar en él como piedras vivas. Sí, o sea, pues ahí menciona, ¿no? Me gusta cómo sigue hablando de la piedra, de hecho. O sea, él sigue por la misma línea, Pedro, y dice, esta es una piedra viva, pero no nada más es una piedra viva. Dios la puso en Sion como una piedra escogida, es decir, Dios, como mencionaba hace rato, vio cualquier otro método de salvación y dijo, no hay otro, o sea, solo esta piedra, esa es la escogida, es la única forma de estar firme, o sea, de tener así una fe que salva, ¿no? Es una piedra preciosa, y ahorita vamos a hablar en la siguiente sección sobre eso. Una piedra angular, y el que crea en esta piedra realmente no podrá ser avergonzado. Entonces, se me ocurrió ahorita cómo es que el pueblo de Dios es santo, ¿no? Y de hecho, pues es lo que nos invita, yo creo, esto del versículo 5 al menos, que nos dice que nos acerquemos a la piedra viva. O sea, entre tú y yo más estemos cerca de Jesús, nuestra vida va a reflejar esa manera santa de vivir, porque generalmente cuando, y lo platicamos también,
el concepto de santidad se asocia con tranquilidad, con estar solito, con blanquito, ¿no? Algo, y realmente la Biblia no tiene esa connotación. Cuando tú la ves es algo que está apartado, pero para un propósito. Entonces, nosotros fuimos apartados de la vida del pecado, fuimos apartados de la muerte misma, y ahora fuimos acercados a Dios, y eso se refleja en que nuestra vida va siendo una piedra viva ahora, como la de Jesús. Entonces, cuando tú y yo nos preocupamos cómo ser santos, no consiste en cómo luchar contra el pecado en realidad, sino... porque la Biblia en realidad nos manda a luchar directamente con el pecado, porque Él siempre nos va a ganar. O sea, ahora sí que la tentación sabe exactamente en qué punto darnos, sabe nuestras debilidades. Entonces, tú y yo ponernos contra el pecado es lo peor que podemos hacer. En realidad la Biblia nos dice, ¿saben qué? Sométanse a Dios. Ustedes fijen sus ojos en Dios. Ustedes sigan ahí pegados a Dios. Yo lo puedo decir de esta forma, corriendo a Cristo. Y cuando yo corremos a Cristo, realmente todo lo otro, que es el pecado, la tentación, pierde valor. ¿Cómo vencemos la tentación? Jesús lo dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces, si tú y yo no estamos cerca de Dios como piedras vivas, pues realmente estamos más cerca de ser una piedra muerta que otra cosa. Entonces, no sé, muy interesante, ¿no? Sí, respecto a eso, quisiera añadir cómo el acercarnos a Jesucristo nos hace conocerlo como nos lo describe en el 4, ¿no? Como es para Dios, una piedra escogida y preciosa. A veces vemos a Dios o tenemos un concepto de Dios, Jesucristo mismo, como un Dios indiferente o, no sé, lejano a nosotros. Pero cuando nosotros le conocemos como un Dios amoroso, cuando conocemos a Jesucristo y conocemos la verdad de su sacrificio, de lo que esto implica, de su sangre, se convierte en algo hermoso para nosotros, que más allá de convertirse en una religión, se convierte en algo deseable, en algo hermoso, en esa piedra preciosa para nosotros, que comenzamos a desearlo, más allá de, bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, más allá de una religión, se convierte en un estilo de vida que deseas para ti. Entonces eso te lleva también a apartarte de ciertas cosas en tu estilo de vida que te alejan de Dios, porque tú comienzas a desear a Dios, porque lo ves de una manera hermosa. Entonces, para algunos no fue desechado porque no le conocen como esa piedra hermosa, pero para nosotros que le conocemos, entre más nos acerquemos, entre más le conozcamos, pues más precioso va a ser para nosotros y más vamos a desear a Dios. Y menos lo otro, ¿no? Menos vamos a desear el mundo. Y algo respecto al 5, de alguna manera exactamente es consecuencial, totalmente es mirar a Cristo únicamente. Dice, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Me recuerda mucho el versículo de Colosenses, donde dice, edifiquen toda la vida sobre Él, arraíguense en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, el Espíritu Santo obra en que nosotros nos apartemos exactamente. Únicamente Cristo, hemos probado su benignidad y no queremos probar absolutamente otra cosa. Entonces, es consecuencial a ello, a mirar a Cristo. Entonces, a nosotros mirar a Cristo, nosotros podemos ofrecer, porque vivimos una vida santa, un sacerdocio santo, podemos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Sí, es el mismo punto, ¿no? O sea, a veces la vida de santidad se ve como una vida de sufrimiento, y de hecho es todo lo contrario. O sea, entre más tú te acercas a Dios, tú lo ves más precioso, y entonces como Él empieza a tomar un valor real, que es el que posee, todo lo demás, dices tú, no se compara. O sea, ¿sabes qué? Este pecado que tanto probablemente me gustó durante demasiado tiempo, comparado con la preciosura de lo que es Cristo, comparado a mi relación cuando yo estoy cerca de Él, es basura, ¿no? Y Pablo por eso dice, todo es basura con tal de que yo conozca a Cristo. Entonces, entre tú y yo más conocemos a Cristo, definitivamente nuestra vida va a ir creciendo en santidad. Y no es una santidad forzada, y no es una santidad que porque yo quiero ser más santo que tú, yo quiero ser más santo que yo, o quiero que mi iglesia sea más santa que otras iglesias. No, es una santidad obvia, ¿no? Y de hecho, es lo que dice el versículo número 7, que es la segunda sección que vamos a estar leyendo. Dice, este precioso valor es, ahí está, es pues, ¿para quién? Para vosotros los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también
destinados. Aquí comienza, ¿no? Este precioso valor es para nosotros los que creemos. Pues algo que viene aquí de alguna manera, aquellos que somos edificados en la piedra viva, de alguna manera reconocemos y estamos constantemente pensando en la belleza de esa piedra. Entonces, algo que dice, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, ustedes reconocen la belleza de esa piedra. Al mirar a Cristo, ustedes llevan una vida santa y consecuencialmente presentan sacrificios agradables a Dios. Y luego la confianza que tenemos, no seremos avergonzados. Y pues creo que estos versículos son como un descanso para nuestra alma y es como dice específicamente para aquellos que ya han creído, que están fundamentados en esa piedra, ¿no? En ese suelo seguro que es Cristo. De cómo, complementando un poco esto, de cómo Cristo viene a ser, como dice aquí, esa piedra preciosa para nosotros, para acercarnos, yo creo, porque es el medio por el cual, como decías en un principio, ¿no? El medio para salvación, pero también el medio para relacionarnos con Dios, el medio para tener esa relación a la cual hemos sido llamados también a tener, pero también para aquellos que no le conocen viene a ser ese tropiezo, porque siendo Él el único camino, las otras personas buscando otras alternativas para llevar una vida a lo mejor, no solamente hablando de religión, sino también, o hablando de iglesia, sino para aquellos que buscan satisfacción, para aquellos que buscan bienestar en su hogar, para aquellos que buscan, no sé, cierta plenitud en su vida, mientras Cristo no esté en ellos, nunca van a estar satisfechos. Ellos van a buscar a través de trabajos, de negocios, vaya, el religioso a través de obras, va a haber siempre una manera en la cual ellos van a tratar de alcanzar, pero Cristo, en lugar de ser para ellos ese medio de salvación o ese medio para relacionarnos con Dios, a causa de que no lo tienen, estando en desobediencia, se convierte en un tropiezo para ellos, porque sin Cristo jamás van a alcanzar esa plenitud. Entonces se convierte como en una constante lucha, aún dentro de la iglesia, para aquellos que no ven a Cristo como ese medio, que buscan alcanzar esa plenitud o esa salvación a través de sus actos. Pues Cristo se convierte realmente en un problema, ¿no? Porque les dices, no, pues es que Cristo pagó el precio, Cristo hizo esto. Dicen, oye, pues qué fácil, ¿y qué me toca a mí? Entonces se convierte en una dificultad para ellos la obra de Cristo, en lugar de convertirse en ese descanso, en ese reposo del cual nos hablaban también hace rato, ¿no? Sí, creo que la versión que le hice en el web, entonces decía, los que ponen su confianza en Él, y eso es el concepto de fe, confianza, y una confianza total. O sea, porque nosotros renunciamos a todas las obras, porque todas las obras, según Hebreos 6, son muertas, cada una de las obras, buenas y malas. Entonces el ser humano, como mencionas, tiene una tendencia a decir, ¿y yo qué hago, no? O sea, ¿yo qué participo? ¿Qué parte tengo yo? ¿Qué crédito llevo yo? ¿Dónde va a estar mi nombre ahí, no, en el contrato de final de salvación? Y pues el Evangelio viene a decirte, ¿sabes qué? La piedra que Dios escogió es una piedra única y suficiente. Y todo lo que esa piedra hizo, o sea, todo lo que Cristo hizo es lo único que tú ocupas. Y tienes que poner tu confianza total en Él. Entonces, no es lo mismo que tú creas que un trapecista muy habilidoso puede pasar de un lado a otro edificio con una carretilla, a que diga, ¿sabes qué? Yo me voy a subir porque tengo tanta confianza de que lo va a hacer. Entonces el Evangelio nos invita a eso, a literalmente subirnos y decir, ¿sabes qué? Yo pongo toda mi vida por completo, no nada más como con alguna aceptación mental de como, sí, Jesús es el Señor, sino yo pongo mi vida de por medio en esa creencia de que Jesús es el único que me puede llevar al cielo. Y esta piedra angular, es muy curioso el concepto, de hecho, angular. Cuando tú investigas un poquito, a veces muchas personas creen que es la piedra, tradicionalmente se piensa que es la piedra base, ¿no?, de todo el edificio, o la piedra que está hasta abajo del edificio, la primera piedra. Y este concepto puede variar de lugar a lugar donde tú lo veas. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Pedro también podría significarse que es la piedra cúspide, o sea, la última piedra, como sabes que es la piedra final, como que el trabajo está completo. Y de hecho yo creo que de cualquier forma que lo veas, tiene un peso bíblico bastante importante, porque Jesús viene al final de cuentas a ser la base de toda la salvación de todos los hombres a lo largo de la historia,
Y a su vez viene siendo el punto final, ¿no? O sea, Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo hice pactos a lo largo de toda la historia bíblica, hablé con estos hombres, estos profetas, traté con diferentes personajes de una forma que edifica al pueblo de Dios, pero todo eso está incompleto si no falta lo más importante, que aunque muchos lo desechen, Él es la piedra angular. Sí, de cómo, como lo mencionas, cuando lo vemos de diferentes perspectivas y vemos en qué se convierte pues esta piedra angular, como también como cabeza, como principal fundamento de todo lo que creemos, pues desecha también o deja de lado cualquier otra idea que podamos tener acerca no sé, del evangelio, que pueda descartar de cierta manera a Cristo, a lo mejor no intencionalmente, pero sí en manera de añadirnos de cierta manera. Iniciabas diciendo cómo tenemos la tendencia de querer tener cierta participación, de querer sentirnos parte de todo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera. Siempre buscamos tener esa participación, y pues aquí nos deja bien claro que Cristo tiene que ser ese fundamento, Cristo es esa base, y es a través de Cristo que ofrecemos ese sacrificio, es a través de Cristo que ofrecemos esa alabanza, y es a través de Cristo que obtenemos también esa plenitud en nuestra vida cristiana. Y exactamente como mencionaba el versículo, Rafa, donde Pablo dice que todo lo considera como basura, ¿no? Entonces, Pablo ciertamente decía, tengo de qué gloriarme, ¿no? Pues por tantísimas cosas que había hecho, y hablando de cosas moralmente buenas, no cosas, no pecados quizás, pero él decía, eso no tiene comparación al Cristo, o sea, todo eso es basura, nada vale. Y es cierto, algo que me gusta mucho cómo lo repite muchas veces Timothy Keller, que es que nosotros cuando venimos a Cristo no únicamente renunciamos a nuestros pecados, sino que renunciamos a nuestra propia justicia. Entonces pues sí es algo muy importante que pues viene aquí implícito, pues. Sí, y de hecho el versículo 8 nos va a dar pauta para el versículo 9 y 10, que son los finales, porque nos dice, Jesús es una piedra, sí, para nosotros preciosa, y Jesús es eso, ¿no? Realmente el único medio de salvación, pero también es el único medio por el cual si tú no crees en Él vas a perderte. Entonces tanto Jesús es una piedra que te sube o una piedra que te aplasta. Entonces es lo que dice ahí, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero para los demás el hecho mismo del Evangelio, al no creerlo, es su condenación, porque la sangre de Cristo nos viene a justificar, pero por el otro lado nos viene a decir, ¿sabes qué? Dios envió a su Hijo y tú no creíste en ese Evangelio, y aquí nos da la razón y nos dice, por ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Entonces cuando el ser humano se encuentra con la palabra de Dios exponiendo claramente, como en Romanos, ¿no? Diciendo, no hay otro método de salvación más que Cristo, y todos los hombres son pecadores y solamente la justicia de Jesús nos puede salvar. Cuando tú encuentras a personas viendo eso y siendo desobedientes, ellos se condenan a sí mismos en lo que de hecho debería ser su salvación. Pero hay un pero espectacular aquí, ¿no? O sea, que es el versículo número 9, dice, sí, ellos son desobedientes a la palabra, desobedecen, están destinados para ello, pero vosotros, o sea, nosotros que creemos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Él, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Algo padre de ver esto es ver la posición en la que estábamos y en la que ahora estábamos. Romanos, hemos mencionado bastante Romanos, ¿no? Pero Romanos lo maneja o lo habla de esta manera. Dice que no es pueblo de Dios aquel que ha nacido por sangre o eso, sino que es hijo de Dios aquel que le ha recibido. Nos habla en Romanos 9 un poco acerca del linaje de los judíos, y dice, bueno, no es judío aquel que ha nacido de sangre, no es de Israel aquel que ha nacido en el pueblo, sino que aquel que ha añadido. Cuando nosotros entendemos que no somos merecedores de ser llamados pueblos de Dios o hijos de Dios, como que viene a traer un peso de agradecimiento sobre nosotros. A veces
pensando en las obras, lo que decíamos hace rato, cuando nosotros estamos basados en nuestra justicia, de que decimos, bueno, es que hay personas más malas que yo, hay quien hace cosas peores que yo, entonces a lo mejor yo no merezco un castigo, yo no merezco algo malo, entonces eso lleva a ponerme en una posición en la cual no valoro con el peso que debo de valorar la gracia o el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi justicia por encima de la justicia de Jesús. Pero cuando yo entonces entiendo que yo antes que no era pueblo, yo que no merecía ser pueblo, ahora soy añadido a este pueblo, soy injertado en el pueblo de Dios, yo que era pecador, yo que estaba lejano a Dios, dice también la palabra que había un muro que nos separaba entre nosotros y Dios, y ahora tenemos ese acceso libre. Entonces viene a producir un descanso, viene a producir en nosotros también un agradecimiento. Yo creo que esa sería una palabra clave, bueno, no la menciono aquí, pero yo creo que es algo clave que en mi corazón produce el saberlo, el hecho de, sabes que yo no era pueblo, yo no merecía ser pueblo, pero ahora lo soy, y no solamente soy pueblo, sino soy un pueblo escogido con un propósito especial para llevar la palabra de Dios, para hacer luz, para resplandecer. Entonces eso me da esperanza, me da tranquilidad, me da descanso, me da propósito. Una persona sin propósito, yo creo que también el pensar como que no, pues no tengo un propósito en la vida, a lo mejor a veces te quita esperanza, te quita ciertas cosas, y esto me da esa esperanza, esa motivación a seguir adelante, a avanzar a pesar de lo que pueda venir a enfrentarme en el camino. Exactamente, voy a repetir el versículo 9 que dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, junto con el versículo número 10 que dice: antes no tenían identidad como pueblo. Entonces, algo muy que a lo mejor podemos pensar, quizás yo antes tenía una identidad incorrecta, pero no, ciertamente está diciendo, ustedes simplemente no tenían identidad. No es que haya una identidad buena ni una identidad mala, los dos extremos, ni que haya perfección hay únicamente perfección en identidad en Cristo. Entonces, exactamente, es un consuelo para nuestras almas el saber que antes ciertamente nuestra vida no tenía en absoluto sentido, y creo que es consecuencial o una respuesta al versículo de antes, ¿no? Tienen identidad, y ahora ese propósito es mostrar a través de esa santidad, glorificar a Dios, mostrar la bondad de Dios a las demás personas. Entonces, ser una luz, ustedes que han salido de las tinieblas a la misma luz de Cristo. Entonces, después pues remarca aún más, ¿no? Que ahora tienen identidad y ustedes han alcanzado misericordia, que antes no lo habían hecho, pero ahora pues lo han tenido por medio de Cristo. Sí. Cuando estaban ahorita hablando se me vienen un montón de cosas a la mente, porque ciertamente yo creo que este versículo, al menos 9 y 10, es muchísimo lo que tiene, de verdad. La gracia de Dios se manifiesta tanto a nuestras vidas, y Pedro, inspirado por el Espíritu aquí, tiene una habilidad para resumirla de una manera bastante particular. Porque sí, o sea, dice, ¿sabes qué? Tú antes no eras pueblo de Dios, y eso implica que no tenías identidad, que eras desobediente a la palabra y que estabas siendo condenado, ¿no? Pero ahora, o sea, tú vienes ya no a ser extranjero, sino ahora vienes a ser ya no un extranjero del reino de los cielos, sino un extranjero de este mundo, ¿no? O sea, pasamos de ser extranjeros del pueblo de Dios a ser ahora extranjeros del pueblo de las tinieblas, y es aquí el concepto de peregrino que siempre hemos estado, o sea, que de hecho predomina bastante la carta, de cómo nosotros como hijos de Dios hemos recibido salvación. Y Gálatas 3 nos dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, esos son los hijos de Abraham. Entonces el Israel de Dios es todo aquel que cree en Dios a través de Cristo para salvación. Y de hecho la única forma en la que el Israel físico va a recibir las promesas de Dios es condicionalmente si ellos son obedientes, y si son obedientes al Evangelio, porque todo el Antiguo Testamento, Isaías, ¿no? El quinto Evangelio muy conocido, es muy claro al respecto de lo que Jesús es muy claro al respecto de la salvación, que solamente por medio de lo que otro iba a hacer a favor nuestro, por medio de padecimientos, era posible. Entonces, Eliseo decía ahorita de que esto provoca a nosotros como que no una respuesta de decir, ¿sabes qué? Yo quiero adorar a Dios, o sea, un estallido, ¿no? De alegría. Y de hecho, yo creo que el versículo sí lo menciona bien enfático para nosotros, y porque dice, o sea, es un fin, ustedes son adquiridos por Dios por un fin, para que anuncien las virtudes. Y virtud
implica, cuando hablas al respecto de las virtudes de Dios, implica todos sus atributos, ¿no? Entonces, Dios no nada más es bueno o amor, o sea, Él también es santo, Él es justo, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es eterno, Él es trino, etcétera, ¿no? Y tantos atributos que cuando tú los estudias y los expones, realmente estamos adorando a Dios. Entonces, el fin de nuestra salvación es la gloria de Dios a través de que nuestras vidas, nuestros labios, nuestros pasos, todo lo que somos, refleje quién es Dios. Para que el mundo pueda ver eso, y Efesios lo dice, ¿no? Efesios 1, Dios nos salvó con el propósito de que por toda la eternidad las riquezas de su gracia, de su gloria sean conocidas. Y nos dan unas características, que es con lo que yo creo que vamos a terminar por el tiempo, que son importantes, yo creo, señalar así muy rápido para que nos ayuden a aterrizar este concepto final. El versículo 9, ¿no? Dice, ustedes son, número 1, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, y con esto terminaremos, para posesión de Dios. Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué les dicen para ustedes esos conceptos? Del versículo número 9. Pues es como una, no sé si decir un destello o una iluminación de la persona del Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Pues entendemos que la plenitud de la deidad está en Cristo, ¿no? Entonces ahora nosotros somos portadores de esa santidad, ahora nosotros somos portadores de esa imagen, de ese mismo espíritu de Cristo, y exactamente pues para el propósito, para anunciar la bondad de Dios. Y creo que a la vez es algo, un descanso, pero a la vez exactamente como algo retórico, ¿no? Porque es un consuelo, pero a la vez nos insta, ¿no? Nos insta cada vez a hacer más, a buscar más, y pues exactamente si estamos buscando más es porque Dios empezó a hacer que en nosotros se produjera el que buscásemos más el ser hechos santos. Entonces hace la comparativa muy distante, el contraste muy grande, ¿no? Ellos eran así, pero ustedes no. Ustedes son diferentes y exactamente de las características, y pues sí, es algo que vamos a terminar siendo en totalidad, porque como dice Tesalonicenses, fiel es el que los llamó, el cual también lo hará. Entonces somos en proceso y culminaremos siendo en totalidad un pueblo santo. Sí, como mencionabas hace rato, nos habla también añadiendo a lo que mencionas ahora, de esa identidad que tenemos ahora en Cristo, hablando de cada una de estas características, resaltando, no sé, se me viene a la mente como siempre hay algo que nos caracteriza en cuanto a lo que somos, y muchas veces decimos, bueno, es que ¿te acuerdas de Juan? ¿Te acuerdas de Pedro? No, pues ¿quién? El que es muy bueno en matemáticas, el que es muy bueno en el deporte, el que... Y te acuerdas, y es algo que lo resalta, y es algo que a esta persona, el hecho de ser resaltado en esto, como dices, lo motiva, lo hace así como sentirse bien, pero también lo reta. Yo cuando a mí me decía, no, pues tú eres bueno para esto, pues esto así como que me ponía como que un reto de, y donde me equivoque ya no voy a hacerlo, ¿no? Entonces reconocía ese talento que podía haber tenido, pero también me impulsaba a seguir siendo bueno en eso. Entonces, como mencionabas, yo creo que cada una de estas características nos da esa identidad, mostrándonos Dios como ya Él nos ve ahora. A lo mejor nosotros teníamos un concepto distinto de lo que éramos, como dices, no porque hubiese otra identidad, sino por el hecho de estar nosotros equivocados pensando, no, pues es que yo no puedo, yo ahora hablando acerca de la santidad, no, pues es que yo no sé si yo soy santo porque yo hago esto, pienso esto, me comporto, reacciono de cierta manera. Y el hecho de que Dios mismo a través de su palabra nos diga que nosotros somos cada una de estas cosas, nos impulsa y nos reta a verdaderamente serlo, a caminar con ello, y nos produce ese andar más firme en nuestra fe. Añadiendo, perdón, creo que podría ser como añadiéramos los dos signos de tanto exclamación como admiración, ¿no? Podríamos leer, son una nación santa. Soy una nación santa, pero a la vez pueden preguntarme, ¿soy una nación santa? Entonces, pues es algo como, exactamente, lo somos, pero a veces preguntarnos, ¿lo somos en cuanto a nuestro comportamiento? Y pues sí, es algo muy, muy, muy importante. Y otra vez es un reflejo, o sea, eso no se puede forzar, ¿no?
Ahora sí que tú eres pueblo santo y por más que te esfuerces a ser santo, a menos que estés en Cristo, eso va a ser imposible. Tú eres una nación escogida, pero a menos que tú no estés en Cristo, eso va a ser imposible. Un sacerdocio, sí, pero otra vez, si no estás en Cristo, ninguna de esas cosas va a ser posible. Porque al final cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tú eres pueblo santo, nos reta, pero nos hace depender más de Dios. ¿Sí? Es como que nunca es un reto en el sentido de como que, yo tengo que echar ganas, ¿no? Yo creo que lo entendemos totalmente. Es un reto en el mero hecho de que, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios y pues vive como lo que eres, ¿no? O sea, sé quién eres. No hagas cosas que no te corresponden. Tú sé quién eres. Y si tú eres un real sacerdocio, vas a estar siempre en comunión con Dios, porque tú eres el que da destellos de la gloria de Dios aquí en la tierra. Tú eres la luz, ¿no? En esa montaña. Tú eres esa ciudad que no se puede esconder. Tú eres, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos lo que realmente Dios nos dice que estamos siendo, tanto un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, podemos proclamar sus virtudes. Y aquí la última característica que da, y para terminar, nos dice que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, no nada más nos da como que privilegios, como si dijéramos que una embajada te puede dar, como añadirte a la nación, darte los privilegios de la nación, sino que te dice, en esta nación tú formas parte de todos los privilegios que como ciudadano tienes, pero sobre todas esas cosas tú fuiste seleccionado para ser una posesión de Dios. No nada más como un esclavo de Dios, no nada más como algo que él va a utilizar a su conveniencia como cualquier otro rey. No, o sea, tú fuiste adquirido como una posesión de Dios. No sé si tienen un comentario al respecto. Sí. Bueno, pues podría ser como, ahorita pensándolo respecto a eso que decías, no es algo distante, ¿no? Exactamente. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero no es como, wow, soy creada para la gloria de Dios allá lejos, ¿no? Quizás no tengo una experiencia, pero exactamente, fuimos creados para la gloria de Dios y nosotros realmente vivimos el vivir para la gloria de Dios y eso es nuestro deleite, ¿no? Entonces, de día en día, no es algo distante, no es algo lejos, lo somos, vivimos ello, el glorificar a Dios, pero lo vivimos, realmente lo vivimos. Entonces, pues sí. Sí, y como mencionabas, el hecho de saber que le pertenecemos a Dios, yo creo que debe de producir en nosotros algo, ¿no? El hecho de decir, no sé, a veces hay personas que son muy patriotas y se sienten orgullosos de su nación, y más, un ejemplo, en algún deporte ahora, supongo que aquellos que son franceses, ganan Francia el mundial, se sienten orgullosos, salen con su playera y todo celebrar. Yo creo que nosotros, oye, yo le pertenezco a Dios, fui adquirido por Él, entonces debería de ser no solamente como que pues Dios me mandó a hacer esto, no solamente una tarea que Dios te manda a hacer, sino como que, hey, mira, yo soy hijo de Dios porque Él me adquirió, me hizo parte de Él. Entonces yo creo que si no mueve algo el saber eso en ti, pues realmente no nos ha caído el 20, ¿no? Sí. Nos ha caído el peso de qué es eso. Y nos estamos ahorita con querridos, ¿no? O sea, porque yo creo que causa algo bastante fuerte en nosotros, porque a diferencia de cualquier otro orgullo, cuando tú, por ejemplo, dices, soy francés, y te da mucho orgullo eso, estás automáticamente haciendo un contraste de que la otra persona no es francés. Y decir, ¿sabes qué? Yo soy superior a ti. Pero aquí cuando el cristiano y nosotros como hijos de Dios nos enorgullecemos de ser hijos de Dios mismo, o sea, y posesión, no es como que, y tú no, es más bien, y tú también puedes ser. O sea, sí, yo soy un pueblo de Dios, pero ¿sabes qué? Este Dios que a mí me ama tanto, que me hace dejar tanto por Él y estar tan satisfecho en Él, te dice a ti también, o sea, ven al Evangelio, ¿no? Cree en Él. Entonces, pues amigos, si tú nunca has escuchado el Evangelio, tú tienes en Jesús la salvación de tu alma. Nosotros te lo decimos con toda confianza, porque realmente Dios a través de Jesús hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él vino a morir en una cruz para salvarnos de todos nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, y dijo, el que cree en mí será salvo. Y cuando tú y yo creemos en Él, aparte de ser salvos, venimos a ser parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, su posesión adquirida. Entonces, gracias por todos los comentarios. Espero que les haya gustado a ustedes también disfrutar este texto, y pues a mis amigos que nos están viendo también. Y finalmente, nuestro amigo Eliseo tiene una recomendación que darnos.
Ok, pues primero antes de recomendarles un libro que pensamos que puede edificar sus vidas, quisiera añadir un comentario acerca de la lectura. Leer cualquier libro, leer cualquier material, jamás va a suplir el alimento espiritual que nos puede dar la Biblia. La Biblia debe de ser nuestro fundamento, nuestra base, pero quisimos añadir también un espacio para recomendar algo que puede edificar nuestras vidas. El día de hoy hemos de recomendarles este libro que se llama Los Generales de Dios. Esta es la segunda edición. Hay tres capítulos o tres libros en donde vienen biografías. Ahora, ¿por qué elegí este? La verdad, yo creo que algo que edifica siempre en nuestras vidas es el conocer los testimonios de otras personas, de aquellas personas que han vivido ciertas cosas con Dios, experiencias. Siempre nos edifica. La Biblia misma nos habla de contar las maravillas de Dios, de aquello que Él hace en nuestras vidas, de contar de sus obras. En particular, este libro nos habla de 6 personajes de la iglesia cristiana, de la iglesia no primitiva de los tiempos de los apóstoles, sino del año 1500. Estos impulsores o aquellos primeros hombres que movieron esta revolución cristiana que hubo en estos años, ahora estando a 500 años de este movimiento. El conocer un poco de nuestra historia, el conocer un poco de quién era Lutero, el conocer un poco de quién era Hus, de quién era Wycliffe, de la manera en cómo oraban, un hombre que oraba, Señor, dame Escocia o me muero, un Lutero que decía, sabes que si tuviera 1000 cabezas, las daría todas por amor a Cristo, no callaría el mensaje. Un Hus que fue quemado en la hoguera, clamando, hablando acerca de lo que había de venir a través de la palabra. Hombres que lucharon porque el evangelio llegara no solamente a aquellos que estaban al frente de la iglesia, sino que se expandiera para todos. Yo creo que puede edificar nuestras vidas. Creo que siempre es bueno el conocer nuestra historia, el conocer la historia de la iglesia, el conocer a estos hombres que tan humanos como nosotros, con errores, con fallas, también fueron hombres utilizados por Dios. Que el conocer sus vidas, el conocer sus errores, el conocer sus victorias, puede motivarnos a nosotros también a hacer cosas para Cristo. Así como ellos lo hicieron en su determinado momento, nosotros también. Viene dividido en 6 capítulos. Cada capítulo es la biografía de cada uno de ellos. Todos están en un tiempo relativamente cerca, entonces vas a conocer bastante sobre la reforma de la iglesia, vas a conocer bastante sobre la época en ese entonces de la iglesia católica romana en sus inicios, de lo que eran las indulgencias, de lo que era todas estas posturas que comenzaban a tomar fuerza en la iglesia y contra las cuales luchó la iglesia en ese entonces. Y vas a poder asemejar como actualmente, a lo mejor no de la misma manera, pero como de la misma manera seguimos luchando como iglesia con ciertas cosas que a través de los años no hemos podido dejar atrás. Entonces te lo recomiendo mucho, va a edificar tu vida y pues no es muy difícil de conseguir. Yo creo que casi cualquier librería cristiana te lo puede tener. Muy bien, gracias, Dios bendiga.